Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende a la hora que nos escuchen. Hoy en este programa y en este podcast denominado Ecos de Protesta como informativo del Movimiento Revolución, eh, tenemos el tema 5.000 empleados fuera. Este fin de semana, justamente el último viernes, 25 de julio del 2025. Y ha rondado sobre esto que estos empleados salieron por ineficientes, por vagos, que estos empleados chupan la sangre de las personas y del Estado. Entonces nuestra pregunta es, y el tema de este podcast es 5.000 empleados fuera, por ineficientes o fuera por disposición del Fondo Monetario Internacional FMI. ¿Quieren descubrir qué es lo que pasa y qué está atrás de esto? ¿Será acaso por eficiencia administrativa o será porque hay otros intereses de desmantelar el Estado? Bienvenidos a Ecos de Protesta. Les saluda Vicente Vivanco y vamos a hacer un programa acerca de este tema y porque se vienen más temas esto. En temas de despidos, de supresión de partidas. Y mucha de gente entenderá por qué estamos tratando este tema, por qué es importante, si solo va a perjudicar a unos 5.000 burócratas. Conmigo no es. Yo al menos no trabajo en el sector público, dirán muchos, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Allá ellos. Es problema de ellos. En primer lugar, desde la empatía nos parece mal. Cuando alguien pierde el trabajo, pues es muy complicado, es muy difícil. Me decía un compañero abogado de más edad, es difícil cuando alguien pierde el trabajo. Cuando alguien sale, está enfermo, van a visitarlo. Cuando alguien va a la cárcel, se conduelen algunos. Pero cuando alguien cae desempleado, nadie se acuerda de eso. Y eso es una desgracia para él y para su familia. Se viene el mundo encima. Es un cambio brutal. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no debemos alegrarnos, no debemos justificar esta forma. Y en el otro punto de vista, ¿en qué nos perjudica que funcionarios públicos o burócratas terminen? Hay muchos servicios sociales públicos, la salud, la educación, la vialidad. Si se reduce o en esta también medida se fusiona, ¿qué va a pasar con esos servicios? Si de por sí ya están mal. Y les vamos a decir por qué se ha venido dando poco a poco, desde de Lenin Moreno hasta acá, y cómo se ha reducido presupuesto, personal. Entonces la gente lo que hace es, ante una ineficiencia y que puede haber malos funcionarios, no estoy negando, pero también no se puede generalizar. Entonces la gente lo más fácil termina hablándolo al guardia, termina hablándolo a la enfermera, pero no se da cuenta quién está encima de ellos. ¿Por qué no hay tomógrafos? ¿Por qué ni siquiera hay medicina, laboratorios? Ah, pero somos muy eficaces. No hay que criticar al gobierno que diseña las políticas arriba, o los directores provinciales, zonales o ministros, al guardia, al médico, al enfermero. ¿Y tú crees que lo sacan a ellos a hacer para que ingresen mejores o para que ya se quede ahí? ¿Y a qué responde todo esto? ¿Sí? Eh, si tienes mente abierta, si eres reflexivo, si tienes empatía, no seguirás viendo más que sea para que digas al último, ante esta idea diferente, yo no comparto, pero me abro a escuchar otras opiniones. Queremos, de alguna manera nosotros no nos hemos llevado a la ola del fanatismo y bienvenidos a ustedes, bienvenidos, queriéndose empezar así porque hay gente que está justificando y sin razones también a veces, y sin motivaciones en estos tiempos del meme, del bulo, del fake news
El chisme se ha traspasado a las redes sociales. Entonces, vamos a empezar primero por lo que dice la misma vocera del gobierno. O sea, nuestra fuente ahí está. Nuestra fuente no es una cosa distinta más que en los mismos medios del gobierno, y vamos a analizar poco a poco esto. Esto respecto del Poder Ejecutivo. Asimismo, la segunda acción que les quiero comentar el día de hoy es que estamos iniciando un proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos. Este proceso de desvinculación está iniciando el día de hoy y es un proceso de desvinculación que tiene un carácter y tiene una naturaleza y un objetivo que está basado en criterios de eficiencia. Este es el anuncio que queremos hacer el día de hoy desde Carondelet, y dicho esto quisiera dar paso a las preguntas que ustedes tengan. Este día sí tienen que estar estrictamente ligadas al anuncio que hemos hecho esta tarde. Con el micrófono, por favor. Buenas tardes, Hugo Constante de Ecuador Chequea. ¿Dónde será el grueso de eliminación de partidas y cuál es la meta a alcanzar en esta supresión de puestos por parte del gobierno, por favor? A ver, te puedo comentar que no hay, digamos, no hemos establecido una meta en términos numéricos, porque la idea no es alcanzar una meta en términos numéricos. La idea tiene que ver con la eficiencia. El gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, tener un Estado que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, servicios públicos de calidad. Y en ese sentido, los 5.000 o la supresión de estas 5.000 partidas están pensadas bajo esos criterios, ¿no? Quiero además ser muy específica en que esta supresión de partidas tiene o inicia un proceso de transición, porque en los próximos meses se abrirá un concurso o un proceso en el que se abrirán nuevas partidas para vincular precisamente a jóvenes que quieran participar y que quieran vincularse al servicio público. Probablemente lo que sí es importante informar es que en este proceso de desvinculación no hay ningún funcionario como médicos, enfermeros, policías, ni militares, ni tampoco personas que están en grupos vulnerables. ¿Cómo está, Carolina? Edison Saavedra de Ecuador TV. Mi pregunta es si es que estos 5.000 funcionarios tienen algo que ver con el proceso de evaluación de funcionarios públicos que se estaba realizando en estos últimos días, y si es que se prevé más separaciones de partidas. Muchas gracias. No, los procesos de evaluación que tú comentas son procesos de evaluación que han arrancado, pero que sin embargo no están vinculados a estas primeras desvinculaciones. Este proceso está vinculado a una mirada de optimización del Estado que, como ya les expliqué, está íntimamente ligado con una mirada de eficiencia, con una mirada de modernización y sobre todo de transición. Como ya lo mencioné al inicio de este anuncio, hay 3 acciones fundamentales en el plan de eficiencia administrativa. Por un lado, tenemos la evaluación permanente y rigurosa. Por otro lado, el abrir oportunidades para los jóvenes. Y finalmente, esta reorganización del Poder Ejecutivo. Bien, ustedes han escuchado y han visto lo que dijo. Ella dice que es primer lugar por eficiencia administrativa. Y luego que no se trata de que los han despedido porque les han hecho evaluaciones, sino por motivos de optimización. Optimización, esta palabrita es reducir el tamaño del Estado. Entonces, tenemos aquí 2 puntos. Que no se debió a ningún estudio, y al menos no lo han mostrado, porque si se trataría de eficiencia administrativa y de que salieron los mal empleados, o los que se empleaban mal, muéstrenos las evaluaciones, muéstrenos los documentos, y no los han mostrado. Cualquier persona para creer algo tiene que pedir pruebas.
pedir un razonamiento lógico y no lo hay. Si dice de supresión, la supresión de partidas significa que no se puede volver a, así lo dice la misma ley que ellos diseñaron, que no se puede volver otra vez a crear ese mismo puesto. Porque ¿para qué suprimen? O sea, si tú suprimes algo, si tú eliminas algo, no hace para que vuelvas a tener lo mismo. Y tú le escuchaste a la vocera, supresión, y la supresión cabría cuando no hay evaluaciones. ¿Ya? Y entonces, y luego te saca la mentira que dice, es que para que los jóvenes vuelvan a ocupar esos cargos. O sea, está poniendo a los jóvenes contra los papás, contra los adultos. O sea, y no les va a dar a los jóvenes nada. Ese es un cuento de ellos. Entonces, y aquí con esta parte, ¿en verdad es por la eficiencia administrativa o porque tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Y aquí vamos a detallar ustedes. Es el Fondo Monetario Internacional el que le está exigiendo que se suprima partidas. ¿Ya? O sea, aquí no es que se está haciendo por mejorar la administración. Porque tú, si administras tu casa, tu local, no vas a venderlo. No vas a acabar con eso. Si tú tienes un taxi, lo vas a acomodar. No lo vas a botar al taxi. Entonces, esto es ilógico. Se mejoran los servicios, pero detrás de eso existe acabar con los servicios públicos, con los entes públicos y darle la puerta abierta al sector privado. Vamos con esto para que tengan una idea. Bien, como tenemos aquí en la primera, Ecuador, Fondo Monetario Internacional. Ahí se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo. Ahí le da condicionamientos para decir, esto tienes que hacer. Te doy el préstamo, pero si haces esto. Y recuerdan que uno de los principales condicionamientos, esto fue en diciembre de 2024, pero en enero del 2025 se han venido dando muchas cosas. Y antes de eso, ¿se acuerdan? Subieron el IVA por presión del Fondo Monetario Internacional. Entonces recibe dinero, pero esto tienes que hacer. Y las leyes que se dieron. Entonces, luego viene otro parte del mismo tema. El Ecuador alcanza acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la segunda revisión del programa SAP. Esto es el 11 de junio del 2025. Ya, estamos aquí de acuerdo en que el Fondo Monetario Internacional tiene acuerdos y ha firmado cartas de intención con el Ecuador. A ver, en esta parte, aquí hay que poner la atención. Dentro de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, en la página 13, dice consolidación del gasto. La estrategia aplicada por las autoridades gira en torno a una reducción gradual, pero duradera del gasto corriente como proporción del PIB. ¿Qué es gasto corriente? Es los salarios de los empleados públicos. Este es el famoso gasto corriente. Entonces aquí hablaron de una reducción gradual del gasto corriente mediante una contención del gasto salarial. Contención del gasto salarial del sector público y una mejora de gobernanza de la contratación pública. Justamente las dos leyes que se vienen en la Ley de Integridad Pública estaban reformas a la Ley de Contratación Pública y reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público que rige para los servidores públicos. Entonces ya están diciendo aquí, se está trabajando para mejorar la eficiencia de la contratación pública del servicio de contratación pública en apoyo sensitivo de las autoridades. ¿Sí ven? O sea, ríjanse a lo que dice el programa del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, es clarísimo lo que les he venido diciendo a ustedes. Les repito, el gasto en cuestión, el gasto corriente, cuestión salarial de los servidores públicos. Bien, para esto, ¿qué hicieron ellos? Para poder darle ya efectividad a esta exigencia del Fondo Monetario Internacional, pues
el 24 de junio, mientras a Fito lo cogían preso, entre comillas, el 24, con 84 votos a favor, incluidos los de ADN, y en la provincia de Loja el señor Guevara y algunos asambleístas disidentes de Pachacuti o oportunistas de Pachacuti aprobaron la Ley de Integridad Pública, que envió el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Esa normativa se aprobó el 24 de julio de 2025 en la sesión 013 del Legislativo. Tomen en cuenta que lanzó una ley de urgencia económica solo de contratación pública, pero ahí le pusieron la ley de servicio público que sirvió y también las reformas al Código de la Niñez, al Código Orgánico de la Función Judicial, un verdadero paquetazo que la vez anterior hablamos. Y ya el 23 de julio del 2025, Noboa firma reglamento de ley de integridad pública. Así se evaluará a 500.000 de empleados públicos. La ley aprobada a finales de junio, pero hoy con el reglamento queda en plena vigencia. Y bien, aquí tenemos un punto que vale hacer recuerdo o un símil entre ustedes. Recuerdan que en el año 2019 el Fondo Monetario Internacional regresa con Lenin Moreno. Entonces ahí vemos en ese tiempo los directivos del Fondo Monetario Internacional. FMI aprueba programa de crédito para el Ecuador por 6.500 millones de dólares. Ahí está Richard Martínez, un lojano de triste recordación. Acá lo tenemos ya actualmente. Daniel Noboa se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Estados Unidos. Esto era antes de las elecciones, hace más de un año. Entonces, lo que les digo es que esta carta de intención ya venía fraguándose y las leyes ya venían fraguándose. La historia se repite, no hay por dónde darle vueltas ahí. En ese tiempo, por ejemplo, aquí he puesto, en marzo de 2019 se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el tiempo de Lenín Moreno, y ahí, miren, el Fondo Monetario Internacional pedía un recorte de masa salarial de 500 millones de dólares en el 2019, ¿sí? En el 2019. Y de ahí el Fondo Monetario Internacional ha estado con Lenín Moreno, con Lasso y con Noboa. Y con Noboa es muy recargado el asunto. Entonces, lo que hace Noboa es cumplir con las recetas que le dan, con las disposiciones que le dan. Y aquí hay que recordar algo, porque es que nos olvidamos nosotros, nos dejamos llevar así por todo. Este recorte de prensa del 18 de mayo del 2021 del Universo, y lo voy a leer. Entre el 2017 y 2021, el gobierno de Lenín Moreno eliminó 29 instituciones y 67.474 cargos públicos, dentro del proceso de optimización y reestructuración institucional que se inició en los primeros días del mandato. Según las estadísticas de Secretaría Planifica Ecuador Exemplares, se pasó de 130 entidades en el 2007 a 101 entidades en el 2021, como una optimización de 22% a través de decretos ejecutivos, cifras con corte de marzo del 2021. Más abajo también, de los 499.000 servidores, 4.000 jerárquico superior, 494 de nivel operativo. Quedaron 431.000 y 428.000 en el periodo para el cual representa el 14% de optimización y una reducción de gasto corriente de 547 millones de dólares. Ya, toda esa cantidad. Y le exigía el Fondo Monetario. La pregunta, y les dejo pendiente esto, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar esos 547 millones que son casi anuales por sueldos? ¿A dónde?
Y en ese gobierno se vuelve a repetir lo mismo se repite lo mismo. Se suprimen puestos y se fusionan ministerios. Y a propósito de los ministerios, vamos con ustedes a tomar qué ministerios se suprimieron. Eh, a continuación. Convocatoria, digamos, fuera de la convocatoria formal que se hace todos los días lunes. Y esta convocatoria básicamente tiene por objetivo informarles sobre el plan de eficiencia administrativa que tiene el día de hoy el gobierno del Nuevo Ecuador. El plan de eficiencia administrativa tiene por objetivo modernizar el Estado ecuatoriano a través de un proceso de transición y transformación que contempla básicamente 3 acciones que son muy importantes. La primera es la evaluación permanente y rigurosa de los funcionarios públicos. La segunda es abrir oportunidades para los jóvenes que deseen trabajar en el Estado ecuatoriano. Y la tercera es la reorganización del Ejecutivo a través de las carteras de Estado. El día de hoy quisiera informar sobre 2 acciones puntuales. La primera de ellas es la fusión de ministerios. Con esta fusión y esta reorganización de los ministerios y las secretarías, los ministerios pasan de 20 a 14 ministerios y las secretarías pasan de 9 a 3 secretarías. Me voy a permitir repetirles. En el Ejecutivo pasan de existir 20 ministerios a 14 ministerios y las secretarías pasan de ser 9 secretarías a 3 secretarías. Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el poder ejecutivo del gobierno ecuatoriano. Y respecto de esto, les voy a leer cómo se van a dar las fusiones de los diferentes ministerios y carteras de Estado. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay un traslado, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En cuanto a adscripciones, les quiero comentar que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes infractores de SNAI se adscribe al Ministerio del Interior. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscribe al Ministerio de... Bien, no era eliminación. Bueno, podría darse también la confusión, fusión, dice ella. Bueno, aquí llama la atención de que el Ministerio del Ambiente lo fusiona con el Ministerio de Minas y Petróleo. ¿Cómo se va? El Ministerio del Ambiente tiene que dar permisos, licencias ambientales para que entren estas empresas. No se van a contradecir nunca ni van a cumplir lo mínimo, porque ya incluso una licencia ambiental, un plan de impacto ambiental ya está diciendo su propia palabra, impacto ambiental, destrucción ambiental. Pero con esto no guardan ni las formas. Eso va a seguir adelante. Le están dando que el zorro cuide las gallinas, que las mineras controlen a quien debe hacer la inspección en materia del medio ambiente. ¿Sí?
Otro tema que también llama la atención es, y se dan cuenta, cultura, deporte, educación en un solo ministerio. Eso demuestra cómo se trata la educación, cómo se trata la cultura, cómo se trata el deporte. Es- No va más allá. Tú te pones a pensar ahí, si para un trámite administrativo se demoran mucho tiempo, ¿cómo será cuando estén fusionados y con menos empleados? ¿Y cómo terminarán los servicios públicos o sociales con esto? Yo no me quiero imaginar cómo será esto. Si con lo que tienen no se avanzan o no pueden, y va acompañado de actos también de corrupción al lado, pero bueno, ese es otro tema. El tema es aquí administrativo, porque ya era un plan de eficiencia administrativa. No sé si con esto van a administrar mejor el país. Y en ese mismo punto, eh, quiero ya, para ir un poco llegando a la recta final, eh, aquí dice, recuerdan que la vocera dijo que no van a despedir ni médicos ni enfermeras. Y la Federación Médica Ecuatoriana, el 25 de julio de 2025, es el mismo día que hace el anuncio, el día después, la Federación Médica Ecuatoriana denuncia despidos de doctores y enfermeras. ¿Ya? ¿Te puedes imaginar eso? Y tampoco no es que dijo ahí que están exentos los profesores. Ojo, si ahora hay aulas con 50 alumnos, con 60 alumnos, ¿por qué no ponen más profesores? Porque no hay una inversión en educación. Y en el tema de salud es igual. Y en el tema de salud nos llama la atención esto. Porque no es que se está aplicando menos recursos para salud, para educación, o para obra pública. Esto ya se viene viendo en el país. Pero aquí el ex ministro de Salud, José Ruales, de este gobierno, dice lo siguiente. ¿Cuán grave es la reducción del presupuesto en salud en el gobierno de Daniel Noboa? En el 2021 hubo 3.032 millones de dólares. 21, 3.000. En el 2023, el presupuesto codificado con ajustes fue de 3.217. Hasta noviembre del 2024 estaban 4.200 millones en diciembre. Los reformaron y ejecutaron 2.700 millones. ¿Sí? De dólares. Menos que en el 2021. Menos que en el tiempo de Lenín Moreno. Y la reducción fue más de 1.300 millones de dólares para la salud. Así, en ese gobierno de Noboa. Y ojo, este es del 2024. ¿Cuál es el presupuesto para la salud en 2025? 2.738. Sigue siendo menos que en el 2021. ¿Qué rubros están afectados con este recorte de más de 1.000 millones de dólares? En el 2023 había 447 millones para medicamentos y dispositivos. En el 2024, 300 millones de dólares. Y en el 2025, 348 millones. Eso explica, dice el reclamo por falta de medicinas. Y el mismo doctor José Ruales, el ministro de Salud, dice, ¿cuál es su diagnóstico sobre el estado de la salud pública? Crisis. Pero para dar ese diagnóstico hay que ver los síntomas, que en muestra de salud no se le ha dado importancia, no hay continuidad, existe una importante reducción del presupuesto en el 2024 y 2025. Estamos a niveles previos de la pandemia. Y en el primer año de Daniel Noboa se sacó 6.250 funcionarios del área de salud pública. Escuchen bien, se redució 1.300 millones presupuesto a la salud y se despidió 6.250 funcionarios. Y acá la Federación Médica Ecuatoriana recientemente acaba de ver de hacernos notar que están despidiendo a doctores y enfermeras dentro de esos 5.000 empleados públicos.
Y ahí hay que detenerse. Ah, tú al inicio dijiste, es que están votando empleados públicos. ¿Qué me importa a mí? A mí déjalos que se vayan ellos. Cuando están votando médicos, cuando están votando enfermeras, cuando están reduciendo el presupuesto de la salud, significa que no te están dando el servicio a ti. Pero subieron el IVA. Subieron del 12 al 15% el IVA. Y estos últimos años han eliminado los subsidios a los combustibles. ¿Y qué hacen con todo ese dinero? Hay mineras, hay petróleo. Sale por la provincia de Loja, Zamora, Chinchipe. Cada rato trailers con minerales. ¿Dónde está? ¿Y dónde está la inversión? Reducieron presupuesto para 500 millones de dólares, dice, en el gobierno de Noboa para acá. ¿Y dónde se invirtió eso que despidieron a los empleados públicos en el tiempo de Lenín Moreno, de Lazo y de este gobierno mismo? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque no están en salud. No están en salud. Y estoy dando datos del periódico Expreso, que es un periódico que no es necesariamente de oposición, y del ex ministro de Salud de este gobierno. ¿Sí? ¿O es que no me hago entender? Porque para muchos es que estamos todo bien. Estamos todo muy bien en este país. ¿No es cierto? Pero no solo es ese. Vamos a tomar otro caso. Los postulantes a las universidades públicas duplican a los cupos disponibles en el Ecuador. Esto es del 4 de marzo de 2024 tomado de la página de Coavisa. Y ojo que Coavisa es un medio gobiernista. No es periodismo independiente, ni imparcial, ni profesional. Estos son propagandistas del gobierno. Pero siendo propagandistas del gobierno dicen, solo el 37% de demanda de los aspirantes a un espacio en las universidades públicas está cubierto. Hay 394,000 estudiantes para 146,000 cupos. 394,000 estudiantes para 146,000 cupos. ¿Dónde se quedan los más de 150,000 estudiantes? O casi 200,000. Más de 200,000 estudiantes. ¿Dónde se quedan? ¿Qué se ha invertido en la universidad? ¿Qué se ha invertido en institutos? ¿En qué se ha invertido el dinero? 2024 hablamos del gobierno de Daniel Noboa. ¿Y me dirán 2024? Sí, pero vamos a ver acá. Acá hay otro recorte de prensa. Menos dinero para universidades. El presupuesto resta recursos hasta el CNESI. Eso es del 2025. Y dice, en su proforma del 2024 el gobierno contempló menos presupuesto para 28 de 33 universidades e institutos públicos. Además, el presupuesto también se redució para la CNESI. La publicación incluye un texto en que asegura que la proforma presupuestaria de 2024 incluye recortes para 28 centros universitarios. Además, se cita el caso de la Universidad de Cuenca, donde se contempla 20 millones de dólares menos para el nuevo presupuesto. ¿Sí? Y a otras universidades como la Politécnica, como la SPOL, como la SPOCH, también son afectadas. Y el CNESID, recorte de 17 millones de dólares. ¿A dónde está todo el dinero? O sea, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿estás reduciendo presupuesto para educación, para salud? Las carreteras se derrumban y no hay dinero. Y cada vez te piden más dinero, más impuestos. Y reducen esto, ¿para qué es? ¿Para qué reducen el personal? ¿Saben para qué reducen ustedes el personal? ¿Para qué reducen los ministerios, la salud? ¿A dónde va todo ese dinero que se ahorra? ¿Sí saben ustedes o no saben? O sea, porque mucha gente opina aquí por opinar. Yo les he estado dando datos. Y aquí hay algo que nos puede dar la pista. Y este es del 20 de junio de 2025.
con este escenario político que favorece al presidente de la República, ¿quién dice esto? Lo dice Alejandro Arreaza, uno de los representantes de Barclays, estas instituciones acreedoras o tenedoras de bonos y calificadoras de riesgo. ¿Qué dicen ellas? No hay tiempo que perder. Hay acciones que deben tomarse justamente para asegurarse que de esa mejora que ha habido en la percepción del riesgo se sostenga y continúe avanzando al punto donde el Ecuador pueda obtener acceso al mercado financiero internacional. ¿Sí? Este le está recomendando que siga aprobando leyes donde sigan aprobando leyes. ¿Para qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le dice, tienes que reducir el Estado, tienes que reducir el financiamiento de obra pública, tienes que reducir la masa salarial, despedir empleados públicos. Y todo ese dinero que lo ahorras sirve para pagar la deuda externa. Síguenos pagando la deuda externa. ¿Y cuánto tienen que pagar la deuda externa? Yo les voy a mencionar cuánto hay que pagar la deuda externa. Además dice, para pagar la deuda externa tienes que hacer lo que les dije, reducir el Estado, reducir los empleados públicos. Luego, eliminar los subsidios a los combustibles, al gas, a la gasolina, al diésel. Entonces, no es por acabar con el contrabando, es porque el Fondo Monetario le está pidiendo. Y porque una gente de afuera está contentísima porque va a recibir dinero. Dinero a costa de un país, a costa de un pueblo. Ellos haciendo grandes negocios. ¿Cuál es la otra situación? Más impuestos, más elevación de impuestos, ampliación de las bases imponibles, eliminación de subsidios, eliminación de secciones. Menos recursos para los municipios, lo que significa que los municipios te van a aumentar impuestos. Pero mientras tanto el país es riquísimo. ¿Y dónde está todo ese dinero del petróleo, de las minas, de los impuestos? No llega a la población. No llega. A pesar que se ha venido aplicando eliminación de subsidios, despidos públicos, privatizaciones. Porque recuerden, en el tiempo de Morena se acabaron hasta TAME, Correos del Ecuador. Y he dado las cifras. ¿Dónde está todo eso? Nos está afectando y nos va a afectar más. Porque van por otra joya también de la corona, que es el IES, el Seguro Social. Por ahí van también ellos. Acuérdense de esto. Esto solo es un indicador y no van a ser 5.000 empleados. Y no los van a despedir por ineficientes, sino por que ellos mismos han puesto en esa ley que van a hacer evaluaciones de confianza, algo muy subjetivo. Que van a despedir, ¿bajo qué parámetros? Que van a suprimir. Y se vienen las reformas al Código de Trabajo también. Y han hecho leyes para privatizar la naturaleza, los parques naturales. Será motivo de otro audio, de otro podcast. Pero queremos dejarlo. Y cuando yo les digo deuda externa y deuda interna, ¿a dónde se va el dinero? Dice, del total estimado a pagar en el 2025, 3.369 millones de dólares corresponderán a amortizaciones de deuda externa. Estos son pagos que se realizan para devolver dinero prestado, reduciendo poco a poco el monto total de la deuda. De la cifra, 2.512 millones de dólares estarán destinados a organismos multilaterales. Uno de los mayores acreedores es el Fondo Monetario Internacional, con 1.158 millones de dólares. A este le sigue el Fondo Latinoamericano de Reservas, con 308 millones de dólares. Y por su parte el pago de amortizaciones de deuda interna, que es otro tema, son 1.758 millones de dólares. Pero les quería yo mencionar aquí un tema muy importante, que es que se le viene para el país cosas difíciles y no quiero ser agorero del desastre. El monto de la deuda externa se va a subir totalmente. Ya, aquí tengo. Entre el 2025, ya para irme despidiendo, entre el 2025 son
al 2030 tendrá que pagar 36.500 millones de dólares, casi algo parecido al presupuesto anual del Estado, o una cantidad similar o por ahí mismo. Solo para poner ejemplos, no significa que es exacto. Y para el 2025, 5.448 millones, para el 2026, 6.500 millones, para el 2027, 6.500 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Para ellos, ahorrar significa no invertir en obra pública, no invertir en salud, no invertir en educación pública, no invertir en vivienda, no invertir en vialidad, no invertir en los municipios. Eliminar subsidios, vender los recursos naturales o las empresas, Petroecuador, Petroamazonas, las minas, concesiones, para tener dinero para pagar. Y a la vez que van promoviendo la privatización. Y les repito, eliminar subsidios, aumentar impuestos. Es decir, nos van a tener asfixiados económicamente. Y si no respondemos nosotros, estos de seguro nos van a venir a dar más, con más. La reacción social no significa agachar. Queremos reacción social, porque muchos dirán, yo vivo de mi trabajo. Allá ellos. La política no te da, pero te quita. La política te afecta a ti. Y a todos nos afecta. Por eso he tratado de hacer el día de hoy este podcast, para que tengamos conciencia de que este despido inicial, y que se vendrán más de 5.000 empleados públicos, nos va a afectar a todos. Y proviene de una política más allá del gobierno, de poderes internacionales financieros, donde queda la democracia, donde queda el pueblo, donde queda todo lo que decían en campaña. Y mucha gente votó equivocada y seguirá equivocada. Es que en este país tenemos dos males, aparte de los gobiernos, la apatía y el fanatismo, de bando y bando. Porque también en el tiempo de Correa, nos recordarán el 300, los despidos que hacían incluso con policías, la minería a gran escala. También no somos tampoco olvidadizos, pero tenemos que centrarnos en lo de ahora, en lo que viene pasando en este gobierno de Novoa. Hasta pronto, muchas gracias por habernos escuchado. Tengan un buen tiempo y que todo les vaya mejor en estas condiciones. Obviamente hay que sacar lo mejor de nosotros y sin dejar de ser rebeldes, también tener alegría de vivir. Muchas gracias.